Bah, somos un montón ya. Hola, profe, Buenas tardes. ¿cómo está? Bien. ¿Cómo vamos? Ya somos, Buenas tardes. No. esperamos 5 minutos. Mientras tanto, convérsenme si necesitan algo. De todas maneras, les digo que se está grabando esto, ¿sí? Lo vamos a grabar. Profe, yo seguramente a las 6 ya me tenga que retirar del Zoom. No para allá. Porque se me superpuso con... Ahora le digo. Ahí. No hay problema. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, ¿quieren preguntarme algo? Acá tengo las preguntas que escribieron. Sí, disculpe, básicamente saber qué modalidad va a ser la del parcial. El parcial va a y ser cuál es la... 5 preguntas de multiple choice y 5 preguntas de desarrollo. ¿Va a haber un horario determinado? El horario en el que se inscribieron, ¿vos en qué turno te inscribiste? Yo tuve un problema con la inscripción. Yo me había inscrito turno noche, pero pasó que, bueno, pasó el tiempo, me enteré último momento, casi un mes después que estaba anotada. Creo que estoy a la mañana, porque todas las materias estoy a la mañana. Así que ahora soy Bueno, comisión D. eso, si me avisás lo puedo cambiar, porque... No, sí, no tengo problema. Pasa que no sé son los horarios. en qué horario estoy. De 8 a 11, de 14 a 17 y de 18 a 20. Sí. Pero eso depende de los horarios que se anotaron al principio de la cursada. No sé en qué horario tiene habría que ver quedado. con este horario. Este horario no tiene nada que ver con el horario de inscripción. Bueno, después voy a ver cómo averiguo. Eso me dicen después. Si Profe, quieren cambiar el horario del examen, no hay problema. quienes estamos inscritos día sábado, ¿qué horario nos correspondería El de las rendir el 8. examen? El de las 8 de la mañana. Bueno, yo después le mando correo para ver si me pueden modificar el horario porque curso los jueves. No hay problema, si ustedes quieren, hay una persona que... Vieron que yo les di la posibilidad a los que no pueden el jueves de darle recuperatorio, pero con la opción de promover. Vieron que cuando uno va a recuperatorio no puede promover la materia. Pero en los casos en que les sea imposible darlo el jueves, se los tomo el martes o se los tomo como recuperatorio. Bárbaro. Y una preguntita más, y ya no lo molesto más, es respecto al trabajo práctico número 3, sí. La bibliografía. Y la bibliografía ¿qué video yo no sé para no estar... Sí. Ustedes me parece que no leen en el programa de la materia está toda la bibliografía y está en la página web está la bibliografía, está ahí. La bibliografía es perfecto. El módulo 1 y el texto de Carpio. Y además está la ética Nicómaco y está también el video del profesor Romero. Bárbaro. Gracias. Dicen que pongan silencio en el micrófono porque no escuchan nada. Bárbaro. Bueno, sigue llegando gente. Esperamos un minuto más. De todas maneras, les digo, esto se está grabando. Entonces, los tres coloquios del día, los 4, del día de hoy los vamos a poner en la página web, ¿sí? Profe, perdón, sugiero, como para poder estar ordenados, que cierren los micrófonos y que cuando alguien quiere abrirlo cuando alguien quiere conversar o preguntar algo, que lo abran, así podemos manejarnos y nos escuchamos entre todos. Bien. Acá me preguntan de la ética Nicómaco, no es lectura obligatoria, es una lectura sugerida. O sea, no va a haber preguntas sobre la ética Nicómaco, sino, en todo caso, referidas, pero a partir del texto y la clase y el texto de Carpio, ¿no? Bueno, ¿empezamos?
Tema parcial ya, bueno, no sé, lo digo de nuevo. El parcial será el jueves, no me acuerdo qué, 10, ¿no? Jueves 10, en los horarios en los que ustedes se inscribieron. Esto es, a las 8, a las 14 y a las 18. Y el tiempo para hacer el parcial son 3 horas, ¿no? Y los temas son la ética, el texto de Celia Cabrera, Platón y Sócrates el mío, y Aristóteles, Gustavo Romero, y por supuesto los videos, ¿no? En el caso de Aristóteles, recuerden que está el texto de Carpio, además del texto del módulo 1. Bueno, acá me dicen breve repaso sobre ética. Me fue mal en el trabajo. Bueno, lo de la ética se ha tomado en general, pero lo podemos decir simplemente. Lo que se llama la moral es algo que se gesta de un modo inmediato cuando hay un grupo de personas. Podemos decir que hay normas morales en una familia, normas morales en un club, normas morales en cualquier institución. Incluso ustedes se juntan para estudiar filosofía y hacen un grupo de 5, ¿no? Hay uno que no estudia. Entonces, ahí se dan cuenta que hay una suerte de textura implícita que gobierna el comportamiento de todo ese grupo. Eso es la moral del grupo. La moral del grupo no es algo que viene desde fuera, sino es algo que se engendra o se gesta cuando hay un grupo y hay una finalidad para ese grupo. Entonces, de un modo inmediato se establecen las normas que podríamos llamar de convivencia. Ahora, la ética sería aquel momento en que alguien toma las normas o la moral de ese grupo e intenta establecerlas en un cuerpo sistemático de nociones. Ese cuerpo sistemático de nociones debe demostrar cuáles son los valores que valen para esa relación y cuáles son los momentos o las maneras de actuar esos valores. No sé si me explico. Esa es la relación que existe entre la moral y la ética. En lo que podemos decir en un plano más general, todas las asociaciones humanas están regidas por reglas implícitas. Esas reglas implícitas se generan en la experiencia. Cuando quiero decir en la experiencia, quiero decir que los usos y costumbres habituales de un grupo social terminan sedimentándose y establecen un cuerpo de valores que no está explicitado. O sea, no hay en una casa de familia un decálogo de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Está todo como tácito. Ahora, la ética sería el momento en que se toman ese cuerpo de valores de ese grupo y se trata de establecer con claridad, sistemáticamente, en qué consiste el comportamiento de los valores y cuáles son los valores que valen y cuáles son los que no valen. Y además de eso tenés que demostrar que esos valores son los que deben valer, ¿no? Obviamente. Eso es, grosso modo, la relación entre la moral y la ética, ¿no? Y después tienen las diferentes formas de la ética deontológica, que tiene que ver con la obligación. Tenés las éticas consecuencialistas, que tienen que ver con los efectos de la acción. O sea, yo mido el valor de mi acción por los efectos que puede causar. Esa es una ética consecuencialista. Y la otra manera es decir, debo hacer esto porque los valores que yo sustento me obligan a hacerlo. O sea, tiene que ver con las convicciones, tiene que ver con las motivaciones. Después tenés la metaética, que es una reflexión sobre la ética cuando dice, bueno, vos elegiste como valor la justicia. La metaética dirá, ¿es la justicia un valor?
pero eso no es demasiado relevante. Y después tienen las formas, digamos, como pervertidas, que son el relativismo, el escepticismo y el nihilismo. El relativismo es esa posición que uno las conoce por los sofistas, sobre todo por uno que se llamaba Protágoras, que dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Esto es, lo que regulará mi modo de comportamiento en sociedad no es ninguna regla que esté por encima de mí, sino que solo voy a aceptar aquellas que partan de mis propias convicciones, deseos o intereses, ¿no? Como quien, desconociendo normas sociales, las viola, ¿por qué? Porque le parecen que son inadecuadas, ¿no? Como los anticuarentena, digamos, si quieren un ejemplo. El escéptico es aquel que niega la posibilidad de conocer. Entonces es como una forma más radicalizada del relativismo. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento, y ese fundamento dice, en la medida en que para el ser humano es imposible conocer algo de un modo cierto, directamente no puedo yo asociar un conocimiento a una acción. Entonces, el efecto que tiene la concepción escéptica es normalmente el relativismo o el nihilismo. El nihilismo es como una radicalización que dice no hay valores. Todos los valores son inventados, no son más que creaciones humanas, y entonces lo que yo voy a hacer es absolutamente negar todo valor. Esa, en síntesis, sería lo que dice el texto de Celia Cabrera. Ahora vemos, acá dice sofistas. ¿Cuál es el asunto de los sofistas? Los tenemos que entender comprendiendo cuál es la situación política, económica, cultural, espiritual, digamos, de Atenas en la segunda mitad del siglo V a.C. Para eso, ¿cuál es el punto de referencia? El punto de referencia es la hegemonía de Atenas. ¿Cuándo se gestó esa hegemonía? En el mismísimo momento en que los griegos vencen a los persas en el 480 a.C. Eso dio lugar a un movimiento que tiene como foco Atenas constituyéndose como un centro del mundo griego. Eso lo que hizo fue atraer a muchísimos individuos de otras ciudades a Atenas. Cuando llegan a Atenas, en la medida que Atenas se transforma, dejando de ser una economía que lo único que produciera aceite de oliva, aceitunas y vino, se multiplica. Hay la industria naviera, hay la industria para la guerra, aparece una nueva clase de individuos que no son atenienses, pero que constituyen una capa recién venida, o sea, no son ciudadanos, y que se enriquecen rápidamente. Ahora bien, otro dato que hay que tener en cuenta es que los griegos se pasan la vida peleando, ¿no? Entonces estos individuos, estos, entre comillas, sin ser peyorativos, nuevos ricos, son convocados para la guerra. Entonces en un momento dicen, para ir a la guerra somos ciudadanos, pero para compartir el gobierno de la polis, esto es el poder, no. Hay entonces una negociación. Esa negociación tiene un nombre que es la reforma hoplita. Hoplita es el soldado griego de infantería. ¿En qué consistió esa negociación? Todos aquellos que pudieran financiarse el equipamiento militar pasaban a ser ciudadanos. ¿A qué dio lugar esto? A que estos individuos pasasen a participar de las decisiones políticas, esto es, a las decisiones de poder. ¿Por qué? Porque pasaban a formar parte de la eclesía o asamblea. Una particularidad de Atenas es que no es que a mí me eligen para representar
a un determinado demos. Demos son las localidades, ¿no? Sino que me toca por sorteo, o sea que indefectiblemente yo voy a participar de la asamblea. O sea, no es que yo represento a alguien porque me eligen, sino que voy a la asamblea. Pero ¿qué les pasa a estos individuos, como digo, rápidamente enriquecidos, no atenienses, pero que terminan participando del poder? Es que se hace explícita la asimetría entre los atenienses nativos y ellos. ¿Por qué? Porque en la asamblea y en general en el mundo ateniense, el uso adecuado de la palabra es un instrumento de poder. Y entonces, en la medida que no tienen esa educación, no tienen esa aptitud, lo que hacen estos individuos es contratar profesores para que les enseñen la técnica del lenguaje, la dialéctica y la retórica. ¿Me siguen? ¿Sí? Los que tienen la carita me dicen. Sí, profe. Clarandi, acá está Clarandi. Bien, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estos profesores enseñan técnicas, no enseñan convicciones, enseñan técnicas. Esto es la dialéctica y la retórica, maneras de utilizar bien el lenguaje. Utilizar bien el lenguaje no solamente saber hablar, es también saber qué disposición corporal hay que poner, qué tono de voz, qué mirada, qué semblante. O sea, todo es, tiene algo de actoral todo esto que enseñan los sofistas. Pero el problema no son ellos. El problema es que, y en esto tenemos que incorporar un nuevo personaje, que es Sócrates. ¿Por qué Sócrates es importante? Primero, o mejor dicho, cómo explicar la importancia de Sócrates. En principio, Sócrates nace en el año 469 a.C. Esto es 11 años después de la victoria contra los persas. Esto quiere decir que Sócrates fue un testigo privilegiado de digamos, el progreso ateniense, la elevación de Atenas a una gran ciudad. Y ahora, en la segunda mitad del siglo V, ve como esa hegemonía, como esa relevancia empieza a decaer. Y entonces, él mismo, Sócrates, se toma como tarea, como si fuese una misión, transformar a Atenas. Pero para eso tiene que hacer una suerte de trabajo terapéutico, tiene que hacer como un médico. ¿Qué hace un médico? Observa, diagnostica, cura, ¿no? Eso es lo que vamos al médico, nos revisa, detecta síntomas, una vez que detecta los síntomas, diagnostica, nos dice qué enfermedad tenemos y después aplica una terapéutica y dice, tómese este remedio. Bueno, si llevamos ese ejemplo a Atenas, diremos, observemos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que hay una suerte de corrupción en las costumbres. Las palabras no valen. Las personas se comportan de un modo antojadizo. Diagnóstico. El diagnóstico socrático sería, lo que le pasa a Atenas es que el interés particular prima sobre el interés general. Los intereses de los individuos son más importantes que los intereses de la ciudad. Bien, terapéutica, y aquí viene una intromisión en la decisión de Sócrates que tiene dos patas. Por un lado, Querefonte, el amigo de Sócrates, va al oráculo de Delfos y consulta si es cierto que es Sócrates el hombre más sabio de Atenas. Y el oráculo le dice que sí. Sócrates se siente teatralmente muy confundido, pero diciendo, si el Dios lo dice, debe ser verdad. Sin embargo, voy a tratar de corroborar esto que dice el Dios, ¿no? El Dios es Apolo. Y ahí empieza una
práctica socrática, que es la siguiente. Supongamos, esto lo digo yo, voy al zapatero, ¿no? Porque tengan en cuenta que lo que va a indagar Sócrates es si es verdaderamente el más sabio, ¿no? Va a un zapatero y le pregunta sobre lo que hace. Entonces el zapatero le explica cómo se hace un zapato. Sócrates le pregunta bien, pero en un momento dado, quizás Sócrates le pregunte, y el fin de todo esto es que el zapato sea bello, por supuesto. Entiendan bello como apto, también. No que sea lindo, sino que cumpla con su finalidad. Entonces ahí llega el momento cuando Sócrates le pregunta al zapatero, ¿y a vos qué te parece que es la belleza? Y ahí es donde todos se enmudecen. Y es exactamente el momento en cuando Sócrates se da cuenta que todos aquellos creen saber. ¿Qué es lo que creen saber? Que saber hacer algo es tener conocimiento. En realidad, tener conocimiento, verdadero saber, es conocer el fundamento de las cosas. Y cuando Sócrates se da cuenta que todos estos individuos creen saber pero no saben, y él sí sabe que no sabe, sabe que no sabe cuál es esa forma última de realidad, que de un modo u otro determina todas las actividades humanas. Ese es el desconocimiento. Entonces, cuando Sócrates decide emprender esta tarea de curar Atenas, uno debiera pensar que lo natural sería que funde un partido político. Y aquí aparece otro personaje, no sé si es un personaje, pero que Sócrates dice que tiene, o hay en él, una voz interior que le señala lo que no debe hacer, ¿no? Ese famoso daimón socrático, como si nosotros tuviésemos una voz que nos indica, nos orienta, pero en lugar de decirnos lo que debemos hacer, nos dice lo que no tenemos que hacer. Entonces, ese oráculo interior, ese daimón, le dice a Sócrates, no te dediques a la política. Entonces, Sócrates, obedeciendo a esa voz, dice, bueno, pero sí voy a emprender esta tarea terapéutica para curar a Atenas. Y ahí emprende entonces esto que se llama la mayéutica, mayéutica es el arte de hacer nacer, es el arte de parir, porque la madre de Sócrates era partera. Entonces él dice, yo voy a hacer también de partero, pero en lugar de parir chicos, voy a hacer parir nuevos hombres, nuevas ideas. Bueno, a ver, ¿qué se me escapa? Bueno, lo que podríamos decir es establecer una relación entre voy al psicólogo, ¿no? ¿Y el psicólogo qué hace? ¿O qué me hace hacer? Me hace que le cuente qué me pasa. Una vez que le cuento qué me pasa, empieza a indagar con más profundidad a ver cuáles serían las causas de lo que me pasa, por qué me pasa lo que me pasa. Entonces le cuento de mi mamá, de mi papá, de esto, de lo otro, de lo que me pasó, lo que no me pasó. Y entonces el terapeuta dice, y acá lo que tenemos, no me lo dice, pero lo piensa, diagnostica, padre ausente. Es un padre ausente. ¿Cuál es el próximo paso? La terapéutica. Tiene la observación, tiene el diagnóstico, tiene la terapéutica. ¿En qué consistirá la terapéutica? En tratar de que yo pueda cicatrizar esa marca profunda, dejada ya desde la más tierna infancia, digamos, por la ausencia de una figura paterna fuerte, ¿no? Bueno, eso mismo llevémoslo a la tarea socrática, donde lo que hace es ir persona por persona, y lo más importante es que a través de la palabra transforma las convicciones de las personas, ¿no? ¿Qué quiero, digamos? Uno cree, todos creemos,
que cuando nos movemos por el mundo, nos movemos sobre la tierra. Error. Nosotros transitamos por nuestras convicciones. Somos nuestras convicciones. Nuestras convicciones es ese sistema de creencias, ese orden de creencias, que constituye eso que nosotros somos, lo que nosotros consideramos que somos. Ahora, ¿cómo se engendra, cómo se gesta ese cuerpo de creencias que vamos a llamar convicciones? Y se gestan desde que nacemos. Desde que nacemos, a partir de todas las influencias, de todas las experiencias, se va sedimentando en nosotros un carácter, una manera de ser. Y llamamos a eso convicción. Lo que hay que tener en cuenta para poder entender en qué consiste esto que llamamos convicciones, es que no es algo que se va construyendo de un modo racional. No es que hay un plan que nosotros tenemos o un plan que alguno ha hecho para nosotros, para ir dosificando estratégicamente cuáles influencias y cuáles no. Muchas veces eso se puede intentar, pero de hecho fracasa. Entonces, el problema de Atenas es que las convicciones de los individuos van en contra de la ciudad, van en contra de la totalidad. Y Sócrates se va a tomar el trabajo de intentar transformar esas convicciones en todos los individuos que pueda. Porque transformándolos, lo que va a hacer es cambiar a la población. ¿Está claro? Díganme que sí, que no, pongan un dedito. Porque ahora viene la parte un poco más difícil. ¿Estamos? Sí, profe, se entiende. Bueno. Emprende Sócrates esta tarea de transformar las convicciones de sus conciudadanos a través de la palabra. Eso es lo importante. No es que va a ejercer una presión, no va a hacer sacrificios a los dioses para que la gente cambie, sino que los va a agarrar uno por uno y va a tratar de, a través de la palabra, como haría un psicoanalista, digamos, hoy, de transformarlo, de cambiarlo. Y ahí tienen ustedes un buen ejemplo de la práctica socrática en ese diálogo socrático que se llama el laques. Laques o del valor. Tengan en cuenta que casi todo lo que nosotros sabemos de Sócrates, que no escribió nada, lo sabemos por Platón. También por otras fuentes no tan importantes como Aristófanes, como Genofonte y algún otro. Pero para nosotros, Sócrates es el que nos contó Platón que fue Sócrates. Recuerden ustedes que Platón estuvo 7 años al lado de Sócrates. Bueno, en el Laques, el escenario es el siguiente. Hay 2 militares, uno se llama Laques y otro se llama Nicias, que están discutiendo acerca de si es o no conveniente que los jóvenes atenienses aprendan el arte de la guerra en una escuela de estrategia recientemente inaugurada, ¿no? Están discutiendo acerca de, uno dice no, el arte de la guerra se aprende en el campo de batalla, el otro dice sí, pero no está de más que se aprendan como nociones teóricas acerca de la guerra. Y tienen la idea de, ya que Sócrates andaba por ahí, preguntarle. Entonces Sócrates, lo primero que hace Sócrates, y lo hace con mucha astucia, con mucha habilidad, es cambiar el asunto de, digamos, el ángulo del asunto. Y dice, les dice a ellos, entonces lo que están ustedes discutiendo es acerca de en qué consiste el valor, ¿no? Porque si yo quiero saber cómo es mejor el arte de la guerra, o sea, cómo aprender el arte de la guerra, lo que estoy preguntando, en última instancia, en qué consiste el ser valiente. Porque en eso, el ser valiente no es el ser loco y arrojado, sino que el valiente, esto es, el valeroso, es aquel que sabe aplicar su acción en el momento adecuado. Entonces, un poco turbados, los interlocutores de Sócrates dicen, pero claro, ¿cómo no nos dimos cuenta? Y entonces ahí es donde Sócrates toma ventaja, porque él sí está acostumbrado, le es familiar el trato con los conceptos,
con las ideas. En cambio, lo que hacen los otros, el 99% de las personas, es creer que conocen y su conocimiento se basa en la experiencia propia, pero no en conceptos. Entonces, siguiendo con la conversación, Sócrates le pide una definición del valor. Pero entonces, para vos, Laques, ¿en qué consiste el valor? Entonces, Laques hará algo así y dice: el valor consiste en mantenerse firme en el puesto de combate y no retroceder jamás. Bella, precisa, maravillosa definición, le dice Sócrates, casi tomándole el pelo. Pero, le dice Sócrates, sé que los espartanos y los tracios, creo que son los tracios, en un momento durante la batalla fingen retroceder. Y eso desorganiza a sus enemigos. Y de un modo previamente convenido, se dan vuelta y contraatacan. ¿Qué pasa con la definición de Laques? Es falsa. ¿Por qué? Porque él dijo mantenerse firme en el puesto de batalla y no retroceder jamás. Ahora, los espartanos retroceden y no son cobardes, al contrario. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hizo Sócrates con esa observación? Ha destruido las convicciones. Le ha dicho a un militar que no sabe nada del valor. Esa es la parte de la terapéutica socrática que podríamos llamar destructiva, y consiste en la disolución de las convicciones de sus interlocutores, convicciones que se expresan, por ejemplo, definiendo qué cosa es el valor. La conversación sigue y en un momento dado que ya supongamos que este pobre Laques está en un estado de humillación creciente porque tiene delante a otro militar, casi con un hilo de voz, suplicante, le dice a Sócrates: bueno, Sócrates, decime entonces qué es el valor. Y Sócrates, muy suelto de cuerpo, le dice: no lo sé, nunca dije saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Primero, Sócrates disuelve las convicciones de su interlocutor. Y después, ¿qué es lo que le dice? La única manera, querido amigo, a través de la cual vos podrás acceder a esto que estás buscando, que es una noción, un concepto que abarque todos los actos valiosos, es cambiando la orientación de tu mirada. En lugar de buscar el conocimiento en la experiencia, esto es, en los ejemplos, en lo que vos habitualmente vivís, tenés que poner entre paréntesis todo eso y, cambiando la orientación de la mirada, dirigirte a algo que está en tu interior y constituye lo más valioso del hombre, que es su alma. Con lo cual, Sócrates está presuponiendo que en el alma misma hay algo divino y que eso divino tiene además una suerte de orden de conocimientos, ¿sí? De conocimientos que pueden ser descubiertos. Pero ese descubrimiento no te lo puedo hacer yo, dirá Sócrates, ¿no? No soy yo el que te va a decir: bueno, ahora que destruí tus convicciones tenés que hacer esto. No, lo que hace Sócrates es mucho más astuto, mucho más fecundo. Es la verdad, no es algo que te lo pueden dar así de una sola vez, sino que la verdad es algo que se debe obtener a través de un sacrificio. Conseguir la verdad es una tarea, no es algo que así, de un modo expedito, se cumple. ¿Estamos hasta ahí? Les veo cara de resignación, ¿eh? Lo que está haciendo Sócrates es lo que hacen los psicoanalistas, lo que hace todo el mundo. Bueno, y acá viene el asunto. Esta búsqueda interior de verdades absolutas
que señala Sócrates, indicándoles a estos señores que deben buscar dentro de sí, no fuera de sí, está íntimamente vinculado con esto que llamamos ética intelectualista. ¿En qué consiste? En una definición básica, que solo el conocimiento nos va a dar las pautas verdaderas para el buen vivir. Esto no puede no ser así, o sea, puede ser el sentimiento, puede ser otra cosa. En Sócrates es muy claro. Aquello que habrá de conducirnos a una senda genuina es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De verdades. ¿Dónde residen las verdades? En el alma. ¿Dónde está el alma? Adentro, no afuera. Y algo más y de fundamental importancia. Lo más relevante de la ética intelectualista es que cuando yo conozco lo bueno, me convierto en bueno. Cuando conozco lo noble, me vuelvo noble. Cuando conozco la justicia, me vuelvo justo. Y ese volverse no es un cambio circunstancial, no es algo que hoy lo tengo y mañana no, sino que en el preciso instante en que mi espíritu conoce lo bueno, me convierto en bueno. Es un proceso irreversible. Eso es la ética intelectualista. ¿Está claro? No veo entusiasmo, alegría. Bueno, ¿está claro o no? Si no, empiezo de nuevo, no tengo problemas. No, sí, profe, es maravilloso. ¿Sigo? Bien. De ahí, o sea, de esta práctica socrática, de la cual tenemos noticia fundamentalmente por Platón, esa práctica socrática será uno de los fundamentos, uno de los caminos que habrá de seguir Platón para establecer esto que llamamos la doctrina de la psique. Y aquí presten atención porque es un poco complicado. Como decíamos, Platón estuvo 7 años u 8 al lado de Sócrates, ¿no? Supongamos, y casi no es una suposición, sino una certeza, que Platón es un joven de las mejores familias atenienses. Además de eso, es una persona que tiene una educación de excelencia. Y además, es una persona perspicaz. Es una persona atenta, perceptiva. Supongamos todo eso. ¿Y de qué se da cuenta Platón de Sócrates? Que en esos 7 u 8 años en los cuales prácticamente convivieron, Sócrates jamás, pero jamás, se contradijo a sí mismo. Siempre Sócrates actuó según su pensamiento y pensó según sus acciones. No pudo Platón, y por eso hablo de perspicacia, ¿no? Y hablo de atención. Nunca Platón percibió que Sócrates dijese algo e hiciese otra cosa, o pensase algo e hiciese otra cosa. Y como tiene estas cualidades, Platón dice acerca de Sócrates que el hecho de que la conducta de Sócrates tenga semejante integridad implica necesariamente que hay algo en Sócrates que está fuera de la experiencia, que no tiene que ver con aquello que llamábamos convicciones, aquello que recibimos todos de un modo u otro, sin que nos demos cuenta casi, ¿no? Pero el efecto que tendría esa manera de nosotros de constituir las convicciones haría que nuestra conducta fuese como es, no una conducta coherente, íntegra. En Sócrates sí. Entonces Platón dice, esto que otorga a Sócrates esta integridad no es, insisto, algo que viene de la experiencia, sino algo que está
en Sócrates y tienen claramente un carácter divino, ¿no? ¿Por qué? Porque le otorga algo que la experiencia no le da. O si a ustedes divino no les parece, algo no empírico, algo no de la experiencia. Entonces, si hay algo que no viene de la experiencia y que sin embargo imprime en la experiencia este carácter de la integridad, es porque, y esto lo dirá Platón, en el caso de Sócrates y en el caso de todos los seres humanos, debe existir en lo profundo de esos seres humanos algo de naturaleza divina, ¿no? Porque si no, no podría ser lo que hace Sócrates. Bien, entonces llamemos a este camino hacia la doctrina de las ideas, que es la doctrina fundamental de Platón, el camino socrático, ¿no? El camino que le enseña Sócrates, que él vive porque lo estuvo al lado de él. El otro camino lo llamaremos el camino matemático, ¿no? Les digo, por ahí no estuvo claro el ensamble, que nos pasamos de Sócrates a Platón. Y Platón lo que tenemos que fundamentar es cuáles fueron los caminos que siguió Platón para establecer la doctrina de las ideas. Entonces ya dijimos, o más o menos reseñamos un camino. La integridad de la conducta socrática, la absoluta coherencia entre pensamiento y acción, me notifica a mí que en el individuo Sócrates hay algo que no es humano, algo que es suprahumano. Ahora bien, siendo Sócrates un hombre, todos los hombres debieran tener ese residuo de divinidad en cada uno. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, profe. Alguien que me lo diga. Bueno, el otro camino que sigue Platón para establecer esta doctrina de las ideas es el camino pitagórico. Y acá debemos poner otra vez de frente a los sofistas. ¿Cuál sería la manera más adecuada de vencer a un escéptico sofista? Esto es, alguien que tiene como convicción la suposición de que no existe nada verdadero, que no puedo acceder a nada verdadero, y esto lo dice porque el mundo es siempre cambiante, siempre fluyente, y por lo tanto si fluye, no puedo nunca detenerlo en un conocimiento cierto. Y Platón levanta la mano y le dice, sí, hay un orden de conocimiento donde las opiniones no tienen ningún valor ni ningún peso, se llama matemática. ¿Sí? Y el ejemplo más claro que les puedo dar es el teorema de Pitágoras. Todos saben cuál es el teorema de Pitágoras. ¿Cuántos años tiene el teorema de Pitágoras? Por lo menos 2500 años. Durante 2500 años, miles de millones de individuos en Europa, en Asia, en África, han estudiado el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras los cambió a ellos, sí, porque tuvieron que estudiarlo, tuvieron que aprenderlo. Ahora, ¿cambió el teorema? ¿Cambió el teorema? No. 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 Sigue siendo el mismo. Bueno, ahí tienen entonces un ejemplo de que la matemática no es algo opinable, ¿sí? No es algo que depende de lo que a mí me parece, contra esta convicción sofística que dice, bueno, yo voy a actuar así porque no hay ninguna verdad, ¿sí? Entonces, Platón en principio le dice a los sofistas, sí, hay un orden de verdades que no son dudosas, de las cuales no se puede dudar. Y eso está en una disciplina llamada matemática. Bien. Pero Platón no se queda ahí, porque si no sería un pitagórico. Hay una pregunta en un trabajo práctico que dice, tanto para Platón como para Pitágoras, la matemática es la ciencia más elevada, una cosa así. Y muchos me pusieron verdadero. No, porque si ustedes miran el paradigma de la línea van a ver que encima de la matemática hay otro saber, que es más verdadero que la matemática. Pero bueno, el cambio que hace
Platón. Perdónenme si cierro los ojos, pero me concentro mejor. Parezco un loco, ya lo sé, pero bueno. Lo que hace Platón con la matemática, atienda a mí porque esto es fundamental, es un intento de hacer extensible a todos los entes que existen el tipo de certeza que da la matemática. Ese orden fundado entonces en el tipo de certeza de la matemática se llama el mundo de las ideas. ¿Por qué digo esto? Porque la matemática, si bien puede hablar de la armonía, vieron que hay un video muy lindo acerca de Pitágoras y la música y la matemática, en los videos de Platón. Lo que a Platón no le parece es que la matemática sea la forma última del saber. Debe haber algo que está por encima. O sea, que fundamenta a la matemática. Y eso que está por encima son las ideas. Y la matemática, en todo caso, será para Platón un ámbito en el cual nosotros debiéramos entrenarnos para que se nos vuelva familiar el mundo de las ideas. O sea que lo que hace Platón es como degradar el conocimiento de la matemática y establecerlo como una cuestión pedagógica. Esto es, para que nosotros, para entender esto tienen que tener en cuenta el paradigma de la línea, ¿no? ¿Recuerdan? Eikasia, pistis, diano y anoesis. Esos son los 4 momentos del conocimiento. Lo que hace Platón con la matemática es de algún modo degradarla y poner por encima el orden de las ideas. Entonces me dirán, bueno, ¿qué miércoles es el orden de las ideas? ¿Qué es una idea para Platón? Entonces, aquí paramos la pelota, nos detenemos un momento, meditamos por unos segundos y decimos, las ideas son un orden autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Que se rige por sus propias leyes. La palabra griega nomos quiere decir ley, y auto quiere decir mismo. Existe para Platón un orden autónomo que llama orden de las ideas. El orden de las ideas está constituido por ideas. ¿Qué son las ideas? Entes. La palabra ente tiene la definición de ente es todo lo que es. Aunque sea un sueño, aunque sea una fantasía, es en tanto sueño o en tanto fantasía. El orden de las ideas es un orden autónomo, constituido por entes que tienen los siguientes caracteres. Son inengendrados, esto es, no tienen origen, han existido siempre. Son inmutables, no cambian. Son perfectos, justamente, siendo inmutables, significa que son perfectos, porque perfecto quiere decir aquello que no le falta nada para hacer. ¿Nunca se preguntaron por qué se llama pretérito perfecto cuando yo digo yo he amado? ¿A qué viene ese perfecto del pretérito? Porque lo que señala el pretérito perfecto es que yo he amado y yo ya no amo. Esto es, la acción está concluida en el pasado. Y como está concluida en ese sentido, es perfecta. Entonces, si aplicamos esta noción a las ideas, digamos, las ideas son perfectas porque no les falta nada para hacer. Y la otra nota que tienen las ideas es que son inteligibles. Solamente las podemos captar a través de la inteligencia, no de los sentidos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les gusta además o es horrible? Sí, estamos muy concentrados. Ahora No, bien, escuchando, todo buenísimo. ahora bien, tenemos ese orden llamado de las ideas, y fíjense, usé la palabra orden, y cuando digo orden sistemático, y cuando digo sistemático digo orden
donde las nociones están jerárquicamente dispuestas. Cuando digo jerárquicamente dispuestas, digo hay unas que abarcan a otras. O sea, no es un conjunto desordenado de ideas. Y el mejor ejemplo es este. Saben ustedes que Platón dice que este mundo en el que nosotros vivimos es un mundo constituido por copias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la idea de árbol, ¿no? La idea de árbol es la idea perfecta, donde están contenidas en esa idea todas las notas esenciales que constituyen a un árbol. Y después tenemos en la realidad sauces, ombúes, robles, cipreses, hayas, cedros, arces, lo que fuere, ¿no? Entonces, lo que dice Platón es que estos árboles son formas degradadas de ese árbol ideal. Ahora, si bien son formas degradadas, el modo de existencia de las cosas en lo espacio-temporal también tienen un orden. Y ahora con este ejemplo se van a dar cuenta perfectamente de lo que quiero decir. Tenemos una perra que se llama Pancha, ¿no? Entonces, si yo me pusiese a pensar platónicamente, ¿qué es lo que hace que Pancha sea Pancha? Podríamos decir esto. ¿Pancha es un ente espacio-temporal, sí o no? Váyanme contestando. Sí. Sin duda está en el espacio y en el tiempo. Ahora, los entes espacio-temporales los podemos dividir en vivos o no vivos, ¿no? Claro. Y si son vivos, pueden ser vegetales o animales, ¿no? Tal cual. Y si son animales, pueden ser mamíferos o no mamíferos. Sí. Claro. Y si son mamíferos, pueden ser cánidos o no cánidos. Sí. Bueno, Sí. todo eso está en nuestra cabecita cuando decimos vení Pancha. ¿Se dan cuenta? Que hay un orden que parte de lo más básico, que es ente espacio-temporal, después decimos seres vivos animales, seres vivos animales mamíferos, seres vivos animales mamíferos cánidos. Eso ya está en nuestra cabeza. Lo sabemos, pero no lo conocemos. Inconscientemente se podría decir. Claro, no lo explicitamos. Pero fíjense que el orden que está en nuestra cabeza, de nuestras nociones, son un reflejo de las ideas, porque las ideas existen de esa forma organizada, sistemática. No sé si leyeron el texto que se llama Platón o vieron el video, que hay un ejemplo de un libro de Platón que se llama El Sofista, donde lo desafían a que defina la pesca con caña. No sé si lo vieron. Si no lo vieron, está muy mal. Pero como una suerte de desafío. Entonces, Platón dice, ¿la pesca con caña es un arte o no es un arte? Arte entiéndanlo como una técnica. ¿No? Les pregunto, ¿la pesca con caña es una técnica o no? No. Sí, ¿cómo no va a ser una técnica? Es una técnica, entiendan, por saber hacer. Paciencia, espera que venga el pescadito. Claro, pasa que puede ser pesca con red, pesca con Bueno, caña, pesca yo tengo que con definir lanza. la pesca con caña. No os apresuréis. Pesca con caña, ¿es un arte o no es un arte? Entiendan por arte, no, la del pintor. Arte es una técnica. Hay una técnica de Sí, la es pesca una con técnica. caña. Sí, entonces Sí, entonces sí. Bueno, las técnicas pueden ser extractivas o productivas. Por ejemplo, un alfarero es un saber hacer, pero que produce algo. Nosotros, cuando decimos técnica extractiva, decimos la minería, por ejemplo, es una práctica extractiva, ¿no? Y la pesca también. Entonces, las artes extractivas pueden ser de seres vivos o no vivos. Si son seres vivos, pueden ser acuáticos o terrestres. Si son acuáticos, se los puede cazar hiriéndolos o no hiriéndolos. Y si es hiriéndolos, puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque los puedo cazar con un arpón
y entonces lo hiero de arriba hacia abajo. Pero puede ser no hiriéndolos, porque los puedo pescar con una red. Entonces, fíjense cómo este arte que se llama dialéctica permite, según Platón, definir cualquier ente. Por ejemplo, la pesca con caña. Arte extractivo de seres vivos acuáticos que se realiza hiriéndolos de abajo hacia arriba. ¿Sí? Eso me demuestra a mí, o a nosotros, que el orden de las ideas configura un orden sistemático, y en tanto sistemático nos permite, digamos, como deslizarnos por las ideas, y ese deslizamiento es lo que se llama conocimiento. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿De dónde vienen las ideas? ¿Dónde residen las ideas? En nuestra alma. ¿Por qué es que no tenemos un contacto inmediato con las ideas? Porque Platón sabe que cuenta mitos. Cuando no puede explicar algo, cuenta un mito. Entonces dice que el alma, antes de estar aquí en el cuerpo, estaba en una suerte de vida inmediata, íntima, con lo divino, ¿no? Donde está todo lo verdadero. Y por un designio que desconocemos se debe encarnar en un cuerpo, pero cuando llega al cuerpo le pasa algo, se olvida. Atraviesa el río del leteo y olvida. Entonces, dado que el mundo es una copia del mundo de las ideas, cuando nosotros vemos un árbol, ¿qué es lo que le pasa a nuestra alma? Recuerda. ¿Qué recuerda? ¿Al eucalipto, al ombú? Uy, casi abajo. O al sauce, no, recuerda la idea del árbol. Pero ¿dónde se vuelve de un modo más intenso, más manifiesto, esta referencia necesaria de las ideas a la vida cotidiana? Es cuando nos conmueve algo bello o algo bueno. Ahí es donde se expresa de un modo mucho más claro, o mejor dicho, se ejemplifica de un modo mucho más claro qué es lo que nos quiere decir Platón. Primero que no nos está hablando de nada extraño, ¿no? Nos está diciendo que cuando nosotros somos conmovidos porque algo bello o algo bueno se nos aparece, es que vemos en eso que está en el espacio y en el tiempo algo así como una resonancia de algo absoluto que está ya en nosotros, estaba en nuestra alma, pero como está como opacada o oculta, se manifiesta de esta manera que es emocionándonos, conmoviéndonos. Pero no nos podemos apropiar de eso pleno. ¿En qué consiste la tarea platónica? En entrenar nuestra mirada para que podamos efectivamente apropiarnos de eso que ya tenemos, de eso que ya somos. Pero eso que ya somos o ya tenemos está perturbado. ¿Qué es lo que lo perturba? El cuerpo. ¿Qué es lo que lo perturba? Los sentidos. ¿Qué es lo que lo perturba? El deseo. Todo ese tipo de cuestiones asociadas al cuerpo se muestran como una instancia que obnubila al alma, que la enceguece. La tarea platónica consiste en una pedagogía que nos sirva para quitar todas todos esos velos que ocultan la mirada del alma. Y por eso tienen ustedes el paradigma de la línea, donde va mostrando cómo uno va ascendiendo desde la experiencia sensible hacia la experiencia de la verdad, esto que se llama la gnosis. Y también lo tienen en el banquete. En el banquete el vehículo no es tanto el conocimiento, sino el conocimiento de lo bello en sí. Y eso es lo que describe Diótima. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para apropiarnos? Apropiarnos no quiere decir poseer, sino que se nos haga propio eso que ya estaba en nosotros. ¿Se dan cuenta? En realidad conocer es reconocer.
Y aquí debemos recordar esto que decíamos de la ética intelectualista. Esto que significa conocer tanto para Sócrates como para Platón, implica que entre el pensamiento y la cosa se forma una unidad indisoluble. Entonces yo, una vez que he accedido a la contemplación o a la visión o a la posesión de lo bello en sí, eso ya queda impreso en nosotros para siempre. ¿Me explico? ¿Cómo, profe, lo último? Queda impreso en nosotros para siempre. No sé si yo digo otras cosas en las clases que están grabadas. Me parece que no. O sí. Ustedes dirán. Bueno, Perdón, profe, pregunta. eso es lo que quiero, que me hagan preguntas. Cuando Pasa que no dice, tengo más voz. Sí. cuando dice que cuando nosotros reconocemos eso, ese ideal bello, o por ejemplo, eso que no cambia, ¿habla de cuando lo conocemos de nuevo, cuando lo reconocemos en esta vida? Claro, lo que ocurre es que eso ya estaba en nuestra alma, pero estaba oculto. Lo que nos enseña Platón es que eso quede desoculto. Entonces ya no es que hay dos, ¿entendés? No es que hay una cosa conocida y un alguien que conoce, sino que hay una unidad de los dos. ¿Me explico? Claro, sí, sí, ahora sí. Es como que vos tenías la idea de árbol, ¿no? En este mundo, en esta vida, ves árboles. Te recuerdan algo, vos no sabés exactamente qué te recuerdan, pero sí sentís de alguna manera que ya sabías eso, ¿no? Ahora bien, eso que es algo habitual, cuando tenés una experiencia más intensa, por ejemplo, una música, por ejemplo, un espectáculo de la naturaleza, un amanecer, un atardecer, un caminar por el bosque, un caminar al lado del mar, y de pronto tenés como una sensación de que algo que te inunda, que te invade, que te conmueve, o cuando te enamorás, o cuando ves una obra de arte que te conmueve, esos son para Platón los signos de que nuestra alma de alguna manera pugna, clama por recuperar esa plenitud que perdió cuando se metió en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que enseña Platón en última instancia es cómo eso que se da esporádicamente pueda transformarse en una posesión permanente. Y eso es la salida de la caverna, es el ascenso del paradigma de la línea, es el ascenso del banquete. ¿No? ¿Está más claro ahora? Sí, Sí, profe, gracias. profe. Porque veo solo fotos, no veo gente que viva. Bueno, Estamos vivos, estamos vivos. ¿está claro? Silencio. Si no está Sí, claro, Sí, díganme. claro. Sí, profe. Sí, claro. Bueno, pasamos a Aristóteles, a ver qué tienen de Aristóteles. La felicidad, dice. Pero no por Palito Ortega, por Aristóteles, dice acá. Bueno. Pero no puedo hablar de la felicidad, sino hablo primero de todo Aristóteles, ¿no? Primero, Aristóteles es hijo de un médico y de una familia de médicos. Aristóteles no nació en Atenas, nació en el norte de Grecia, cerca de Macedonia. ¿Quién era el macedonio más famoso? A ver si alguien sabe. Alejandro Magno.
Bueno, el padre de Aristóteles era médico del abuelo de Alejandro Magno. Creo que del abuelo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, los médicos griegos prontamente se desprendieron de terapéuticas tipo hechizo, tipo sacrificio de animales, tipo danza ritual, y se atuvieron a los fenómenos. Y eso de algún modo quedó metido en la cabeza de Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón durante 20 años, desde los 17 hasta los 37. A diferencia de la obra platónica, que la conocemos toda la obra que Aristóteles publicó se perdió. Lo único que se conserva de Aristóteles son sus apuntes de clase, como los manuales que habría escrito para una institución que se llamó el Liceo. Por eso Aristóteles tiene mucha menos soltura y belleza en sus escritos que Platón, ¿no? Ahora, ¿qué le dice Aristóteles a Platón? Primero le dice, no es necesario dividir el mundo en dos. No hay por qué hacerlo. Eso es porque quizás vos, Platón, que sos un espíritu más poético que filosófico, necesitabas explicar de alguna manera determinadas cosas y por eso apelaste al mito. Van a ver que en Aristóteles no hay nunca un mito, no cuenta cosas, sino que intenta fundamentar todo lo que dice y fundamentarlo racionalmente. Más allá de que esté en algunos casos equivocado o no, la vocación aristotélica es una vocación racional en el sentido de intentar fundamentar todas sus afirmaciones. Además le dice a Platón, tampoco me explicás cómo las ideas, siendo inmutables, producen el movimiento, esto es el mundo. Tampoco me explicás qué significa participación. La idea de participación dice en Platón que, por ejemplo, un caballo, en el momento en que llega a su lozanía, en que llega a su forma mejor, es porque está cerca de la idea de caballo. Y cuando envejece el caballo, se va alejando de la idea, ¿no? Entonces dice Aristóteles, ¿dónde está escrito eso? ¿Cómo me podés demostrar eso? Pues bueno, el resultado de todas estas críticas es que Aristóteles dirá, atiendan a esta afirmación porque es la más importante de todas, dice Aristóteles, todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos. ¿Qué está diciendo con eso? Que previamente a lo que yo experimento, en mi cabeza no hay nada. ¿Sí? ¿Cómo se explicita esa realidad? Diciendo, todo lo que está en la mente, o todo lo que está en mi mente, estuvo primero en los sentidos. ¿Qué diría Platón? Exactamente lo contrario. Todo lo que está en los sentidos estuvo primero en la mente, claro. En los sentidos están el ciprés, el ombú, el sauce. ¿Dónde estaban previamente? En las ideas. Aristóteles va a hacer lo contrario y dice, no, esto de que yo tengo en mi cabeza la idea de un árbol, el concepto de árbol, es a partir del ciprés, del ombú y del roble. Totalmente a la inversa. Una manera de explicar el carácter de platónicos y aristotélicos se los puedo yo contar con una anécdota de Borges, de Jorge Luis Borges. En los años 70, en un programa de televisión, había unos jóvenes que estaban un tanto nerviosos y ansiosos, porque Borges era muy irónico, muy elusivo, nunca, bueno, muy, no lo podían como atrapar, no lo podían hacer decir lo que ellos querían. Entonces un muchacho ya bastante insolente y enojado le dice, bueno, al fin de cuentas, Borges, ¿qué piensa usted de la juventud? Y Borges, así balbuceando, dice, yo soy aristotélico, no platónico. A la juventud no la conozco. Conozco jóvenes, unos buenos, otros malos. ¿Qué está diciendo con eso? No soy platónico, pero sí, no conozco a la juventud, porque la juventud es una idea. Lo que conozco son jóvenes, reales, concretos, estos que están acá. Por eso también se dice que uno es aristotélico o platónico, ¿no? Que ya está con esa marca. Y ya que estamos, les muestro, a ver si lo pueden ver ahí.
Este es un fresco es una pintura sobre una pared, ¿no? Tiene más de 7 metros de largo y no sé cuántos de ancho, de alto. Está en los museos vaticanos, en una sala dedicada a Rafael Sanzio. Esos dos que ven ahí al frente, ven que uno tiene barba blanca, no sé si lo ven. Sí, se ve. Bueno, ese es Platón. Platón que tiene el dedito para arriba. Y el que está al lado es Aristóteles, que tiene la manito para abajo. Ahí claramente está todo definido. Para Platón el fundamento de todo lo que existe está en un mundo celeste más allá de aquí. Y Aristóteles con la manito para abajo está diciendo, no, hermano, la única verdad está en este mundo en el que nosotros vivimos. Este mundo, el mundo de lo que experimentamos. Entonces se preguntará Aristóteles, ¿y qué es aquello que experimentamos? Y se contesta, substancias. ¿Qué es una sustancia? Algo que está compuesto de una materia y una forma. O sea, piedras, ríos, arroyos, árboles, montañas, cielo, todo tiene una materia y una forma. Hay una manera más explícita de ilustrar cómo es esto de la materia y la forma. Por supuesto, dirá Aristóteles, la potencia y el acto. O sea, si ahondamos en la materia y la forma, descubrimos también dos instancias que Aristóteles llama potencia y acto. ¿Qué es esto? Simple. En la semilla del roble está el roble en potencia. Cuando se despliega la semilla y surge el roble y llega a su plenitud, podemos decir que ya el roble no está más en potencia, sino que está en acto. Es real, se ha vuelto real. Fantástico. ¿Hay alguna otra manera de explicitar aún más esto que llamamos substancia? Por supuesto, se llaman categorías. En trabajo práctico tiene una pregunta sobre las categorías. ¿Y qué son las categorías? Le preguntaríamos a Aristóteles. Las diferentes maneras que tengo yo de nombrar a la sustancia. Las diferentes maneras que yo tengo de predicar algo de la sustancia. ¿Y eso es una cantidad finita o infinita? No, hay exactamente 9 maneras de nombrar algo. ¿Y cuáles son esas 9 maneras? No me las acuerdo todas, pero tiempo, espacio, relación, posición, afección, acción. Le dije 6. Bueno, me quedan algunas. ¿Eh? Pasión. Pero, cantidad, ¿no, profe? Cantidad y cualidad. Bien. Válido. Bueno, esto es. Sócrates está en el ágora, espacio. Por la tarde, tiempo. ¿Sí? Tiene calor, afección. ¿Sí? Está, es más petizo que su amigo, relación. Pesa tanto, cantidad. Es calvo, cualidad. Bueno, y así con todos. Esto es, fíjense que todo parte de esto que, de la decisión de Aristóteles de decirle a Platón, no hay dos mundos, hay un mundo. Y ese mundo está constituido por sustancias. Y las sustancias están a su vez constituidas por materia y forma, y tenemos otra perspectiva que no anula la anterior, pero que tiene la cualidad de ser algo dinámico, potencia y acto. Y además podemos decir que las maneras que tenemos nosotros de predicar algo de las sustancias son las categorías. ¿Cuántas son las categorías? 9. Son las 9 maneras que tenemos nosotros de nombrar algo. Piensen ustedes que gramaticalmente nosotros decimos que una oración, recuerden que una oración o una proposición o un juicio son aquellas estructuras verbales que tienen la propiedad de ser verdaderas o falsas, ¿no? Si yo digo cielo, si digo azul, eso no es ni verdadero ni falso. Cuando uno
esas dos cosas en una proposición, recién ahí puedo decir que es verdadero o falso, ¿no? El cielo es azul, ¿sí? Entonces, si ahondamos un poquito más, vemos que una oración, ¿por qué está compuesta? Por sujeto y predicado, ¿no? ¿Y el predicado qué hace? Dice algo del sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo. ¿Y qué querrá decir sustantivo sino aquello que sustenta? ¿Y qué es lo sustentado por el sustantivo? Las propiedades. Esto es lo que Aristóteles llama categoría. ¿Se da cuenta cómo está todo muy pensado? Y que la gramática que nosotros estudiamos en el colegio está fundada absolutamente en Aristóteles. Bueno, dime entonces, mi querido amigo Aristóteles, ¿me podés decir algo más de la sustancia? Por supuesto. Además, la sustancia podemos descubrirle 4 causas diferentes, 4 componentes esenciales. ¿Cuáles son? La materia, la forma, la causa agente y la causa final. ¿Podrías darme un ejemplo de eso? Por ejemplo, tenemos un bloque de mármol, esa es la causa material. Tenemos un escultor, esa es la causa agente. Y vemos cómo va pasando el tiempo y el escultor va quitando lo que sobra, y entonces, ¿qué es lo que se va plasmando en el mármol sino una forma? Esa es la causa formal, que existe primero en la mente del escultor. Cuando termina el proceso, tenemos la estatua terminada. Esa es la causa final. Bueno, ahí tienen ustedes este recorrido rápido acerca de qué cosa es una sustancia, de qué está compuesta, cómo se organiza, y de cuántas maneras puede ser nombrada. ¿Podemos decir algo más? Le preguntamos a Aristóteles. ¿Me puedes decir algo más? Por supuesto, las sustancias están ordenadas en un orden que va de la pura potencia al puro acto. ¿Cómo se llama eso? Se llama gradación de los entes, o el orden de la naturaleza. Ya estoy medio perdido, muchachos. La escala de la naturaleza, ¿no? ¿Y en qué consiste esa escala de la naturaleza? Mira, te dice Aristóteles. Primero lo que tenés es algo que no existe, pero que debemos presuponer que se llama materia prima. Y después, ¿qué tenemos? Los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Esos de la astrología. Fuego, aire, tierra, agua. Y después, ¿qué tenemos? Y tenemos esos cuerpos que cuando los partimos en dos tenemos dos. Por ejemplo, un palo o una piedra. ¿Cómo se llaman? Entes homeoméricos, así lo llaman, ¿no? Eso viene de la palabra homeos, que quiere decir lo igual, lo homogéneo, ¿no? Después, ¿qué viene? Y después tendríamos los entes anomioméricos. Si yo agarro este celular y lo parto en dos, no tengo dos celulares, a diferencia de un palo, ¿no? Y después, ¿qué tenemos? Y después tenemos el alma vegetativa, que son las plantas. ¿Y qué tienen las plantas a diferencia de los entes anomioméricos? Que las plantas tienen vida, esto es, se reproducen, crecen. Ah, fantástico. ¿Y después qué viene? Después vienen los animales, que no solamente se reproducen y crecen, sino que tienen la sensibilidad y el movimiento. Fantástico. Y después venimos nosotros, que somos animales, pero tenemos algo que nos diferencia. ¿Qué es lo que nos diferencia? La razón. Te pregunto algo, Aristóteles, ¿la razón es material o inmaterial? Y obviamente es inmaterial. Y entonces el próximo ente que aparezca, ¿quién será o cómo será? Y será un ente inmaterial que es pura razón. ¿Cómo llamarías a ese ser? Dios. ¿Sí? Bueno. Eso se llama la escala de la naturaleza o la gradación de los entes. Ven que van de lo más simple a lo más complejo, de la potencia a la nada. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque este es el paso a la ética, ¿no? No podemos entender la ética si no entendimos primero que el hombre es un animal racional. Tanto Platón como Aristóteles piensan que el fin
entendido como la finalidad de este ser tan particular que es el hombre, incluye a las mujeres, es la felicidad. Entonces Aristóteles, que es una persona muy inteligente, como lo han visto, dice, ¿y en qué consistirá la felicidad? Y como no es un filósofo de escritorio, va y le pregunta a la gente, ¿para vos en qué consiste la felicidad? Entonces las personas más vulgares dirán, para mí la felicidad es la satisfacción de todo aquello que tenga que ver con los sentidos, ¿no? Comer bien, beber bien, tener placer, todo esto. Dice Aristóteles, pero tenemos un problema con esta manera de concebir la felicidad, que en realidad todo eso que vos decís que te hace bien y te satisface, corresponde más a los animales que a los hombres, ¿no? Porque son los animales los que simplemente viven para poder satisfacer sus inclinaciones. Y si vos creés que lo propiamente humano es satisfacer las inclinaciones, estás completamente equivocado, porque estás concibiendo tu vida como algo puramente animal. Sigue preguntando Aristóteles a otras personas, quizás más educadas, y dicen, para mí la felicidad consiste en los honores, en la gloria, en el reconocimiento, en ser un artista brillante, en ser un político reconocido y bien votado y bien visto. Bueno, dice Aristóteles, está un poco mejor que lo otro, pero tiene un problema, que es que esa manera de concebir la felicidad depende de otros y no de vos. Porque el día que dejás de ser famoso, el día que te dejan de votar, dejaste de ser feliz. Entonces desecha esa otra forma de felicidad. Entonces se pregunta con más soberanía, podemos decir, la felicidad, dirá Aristóteles, debiera ser el ejercicio pleno de nuestra facultad distintiva. ¿Cuál es nuestra facultad distintiva? La razón. Entonces, primer carácter de la felicidad, debe ser autónomo, o sea, debe existir por sí misma, no para otra cosa. Debe ser un fin en sí mismo y no depender de nada. En otro sentido, ¿en qué deberá consistir esta felicidad? En un ejercicio, en una acción. ¿La acción y el ejercicio de qué? De tu facultad distintiva. ¿Cuál es la facultad distintiva? Nuestra razón. Bien, llamamos felicidad entonces al ejercicio pleno de nuestra facultad distintiva que llamamos razón. Ahora, ¿dónde viven los hombres? En la ciudad. ¿Podrías vos, Aristóteles, definirme en qué consistiría la felicidad del hombre en la ciudad? Por supuesto, y hasta te digo cómo se llama, hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre virtuoso. ¿Qué es la virtud? Un hábito. Esto quiere decir que no es que hoy soy virtuoso, mañana no y pasado sí, sino que, ¿por qué un hábito? Porque es como algo que se va consolidando en nosotros, como cuando hablábamos de las convicciones. También podemos hacer que las convicciones las regulemos nosotros y seamos nosotros quienes organizan la estructura de las convicciones. No que sea algo casual y antojadizo, sino que yo, a través de la razón o del ejercicio de la razón, puedo dosificar y administrar, esto es, crearme a mí mismo. ¿Cómo me creo a mí mismo? Siendo virtuoso. ¿En qué consiste la virtud? En un hábito. Bien, esto quiere decir, sabe que Aristóteles dice, una golondrina no hace verano. Ahí. ¿En qué consiste este hábito? Tiene que ser un hábito de elección. ¿Qué quiere decir de elección? Que yo debo pensar, que yo debo sopesar. No es algo que ocurre espontáneamente, sino que la razón está presente bajo la forma de un escudriñar, de un tratar de ver cuál es la opción mejor para la acción. Y una vez que hemos deliberado acerca de qué es lo que tenemos que hacer, lo que sería interesante es que me definas cuál es el asunto. El asunto son los valores. Esto es, la virtud es un hábito de elección que se realiza
buscando el justo medio entre dos excesos. Entonces el ejemplo más claro es el hombre valiente. ¿Cuáles son los extremos de la valentía? ¿La cobardía o el arrojo? ¿No? Cobarde es en el que en el frente de batalla se escapa, y el arrojado es el que se lanza como loco, sin ninguna racionalidad, a atacar al enemigo. ¿Quién es el valiente? El que tiene miedo, sin embargo vence al miedo y acomete o hace lo que tiene que hacer. Y aquí viene lo más importante de este justo medio. Este justo medio no es un medio geométrico, sino que Aristóteles dice, para mí. Esto es, teniendo en cuenta mis capacidades, mis condiciones, ¿sí? Voy a ser valiente, pero esa valentía tendrá que ver con mis propias posibilidades. No es una idea. Y termina o remata esta maravillosa definición diciendo, tal como lo haría un hombre prudente. Esto es, yo no me vuelvo prudente solo. No me vuelvo feliz solo. Necesito necesariamente que alguien me oriente, que alguien me enseñe en qué consiste la virtud. ¿Está claro? Sí, profe. Yo estoy un poco... Es la octava hora que estoy dando, por eso estoy un poco ya perdido. Bien. Entonces, Profe, bien, una pregunta. yo tengo una pregunta. Porque en un momento dice que concuerda con Platón de que hay que hacer a los chicos como a los chicos, no sé si dice justamente chicos, pero así lo interpreta, ¿no? Que dice que hay que hacerlos entristecer cuando sea indicado de manera oportuna y hay que hacerlos disfrutar. Sí. Bueno, Ahí pero hace, eso es un chico. Acá la cuestión es, Aristóteles está pensando en un hombre libre que vive en la ciudad. ¿Sí? No tiene que ver con la pedagogía de los niños. ok. ¿Sí? Por supuesto que debemos aplicarlo también en la educación de los chicos, pero para Platón, en su República, saben que los hijos no son de nadie. ¿No? Tal cual. A los hijos los educa No sé. la ciudad, la comunidad, porque si no produce, es una cosa muy loca lo que dice. No hay tampoco matrimonios, sino que, bueno, bastante complicado. Aristóteles no, Aristóteles es como nosotros, mucho más sensato, concreto. Bueno, entonces tenemos que al definir cuál es la forma, o mejor dicho, al definir hacia dónde debemos orientarnos para pensar cuál es el fin último del hombre, tanto Platón como Aristóteles coinciden en que ese fin último es la felicidad. Dejemos de lado a Platón. Y para Aristóteles la felicidad consiste entonces en el ejercicio pleno de nuestra capacidad distintiva, la razón. Ahora, nosotros vivimos en una ciudad, en una polis. ¿Cómo ejerce este intento de planificación de su cualidad distintiva, llamémosle a la razón, el hombre en la ciudad, siendo un hombre prudente? ¿Cómo se vuelve uno prudente? Siendo virtuoso. ¿En qué consiste la virtud? En un hábito de elección que consiste en el justo medio entre dos extremos, uno por exceso y otro por defecto, tal como lo haría un hombre prudente. Bueno, si yo sigo al pie de la letra esa modalidad de conducta, va a ir asentándose en mí las virtudes que después yo termino siendo un hombre prudente. Primero me va a costar, ¿no? Es como un aprendizaje, eso es lo interesante, ¿no? Es que en Platón uno descubre la verdad, en Aristóteles uno produce la verdad, ¿sí? O sea, en el caso de Aristóteles uno se va como creando a sí mismo, uno se va como si uno fuese un artista que va modelando su propia persona. ¿Sí?
Ahora, se preguntará o le podemos preguntar a Aristóteles, ¿y esa es la única manera que hay de felicidad? No, hay otra, quizás más sublime, pero que compete a una clase muy especial de seres humanos, que son los filósofos. A ellos les está reservado, en algunos casos, por ejemplo, por lo menos Aristóteles, una experiencia que no es comparable por su excelencia, por su plenitud, a ninguna experiencia mundana. Esa experiencia es la contemplación de Dios. O sea, le compete al filósofo porque es su tarea, el filósofo tiene que pensar. Hay una forma sublime o una forma plena de pensar, si el puro pensar. O sea, que ya no pienso en cosas, sino que puedo dirigir mi pensamiento a Dios. Y lo que dice Aristóteles, que es el único momento en toda su obra que habla de un modo conmovido, donde como que abre su corazón, dice que esa experiencia de goce infinito en el que consiste la contemplación de Dios no es absolutamente en nada comparable con lo que nosotros consideramos goce en este mundo de aquí. Llama Aristóteles a esa experiencia teoría, que en griego quiere decir contemplación. Entonces tenemos, o sea, no son contradictorios, porque para que alguien pueda acceder a esa experiencia última de la contemplación de Dios, tiene que ser primero un hombre prudente, no puede ser un sinvergüenza quien se eleve a esa experiencia, ¿no? Bueno, listo. ¿Alguna preguntita más? Sí, yo, profe. Denle, por favor, porque si no es muy autorreferencial. Es como un pensamiento o comparativa entre Platón y Aristóteles, porque si bien Aristóteles critica el pensamiento de Platón al tratar de explicar el mundo sensible, creando otro mundo de pensamiento para poder explicar el mundo sensible, requiere, bueno, las ideas. Mundo perfecto, inmutable, claro, Sí. el mundo de las ideas. Pero Aristóteles, al final de lo que termina explicando usted, también como que requiere de algo que no es sensible, o sea, de Dios como para Sí, por explicar supuesto. Sí, la en virtud del eso, hombre, ¿no? o sea, Algo así. el motor inmóvil y la idea del bien para mí son prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay que pensar, esto no, que ese Dios aristotélico lo llama el motor inmóvil. Motor quiere decir que mueve, pero él mismo no se mueve porque si se moviese, cambiaría, y si cambiase, no sería perfecto. La perfección de Dios proviene de que es puro pensar, que es inmaterial. Si es inmaterial, no tiene potencia, y entonces es puro acto. No sé si me explico. O sea, si algo cambia, es porque todavía no es imperfecto. Por eso, una de las notas fundamentales de este Dios aristotélico es que es necesariamente inmutable, pero ejerce una función sobre la totalidad de las cosas, y es que cada cosa, ustedes siempre pongo el mismo ejemplo, todos en la escuela primaria hicimos la germinación del poroto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, tal cual. Sí, profe. ¿Qué quiere el poroto? Agua, luz. No, ser poroto quiere. Quiere ser poroto. ¿O no? Podríamos Sí, decir. profe. Requiere agua, luz, nutrientes, pero en realidad todo eso le sirve al poroto para ser poroto. Esto es para pasar de la potencia al acto. Aristóteles dice que de alguna manera, aún en el poroto, ¿sí?, hay una fuerza atractiva que hace que eso quiera llegar a su propia perfección. Esto es ser poroto. Y ese carácter de búsqueda
Entiendan la perfección del poroto como la planta completa del poroto. Eso que hace que el poroto acceda a su porotidad, digamos, a ser poroto, es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios ejerce una actividad que no es ninguna acción, pero como es perfecto, atrae por su propia perfección. O sea, todas las cosas, en tanto quieren ser lo que son, de algún modo son atraídos por ese motor inmóvil, que hace las veces de un polo atractivo absoluto de sentido, ¿no? Todo el universo depende de Dios, pero no porque Dios actúe en el universo, cosa que no hace, no es un Dios creador, sino que Dios actúa sin actuar, actúa por su propia perfección. Todas las cosas aspiran a ser reales, todas las cosas, las plantas y los animales, ¿qué quieren? Como nosotros, ¿qué queremos? Ser seres humanos. ¿Qué significa ser un ser humano para Aristóteles? Ejercer nuestra cualidad distintiva. Ahora, ¿quién es el que hace que nosotros querramos llegar a una cierta perfección dentro de los límites de la humanidad? Sino aquello que contiene en sí la absoluta perfección. Entonces Dios hace las veces de un motor inmóvil. Como también en el caso de Platón, pero en Platón es el eros lo que mueve a las almas hacia la perfección de la idea del bien, ¿no? Pero en Platón es diferente porque el alma se siente a sí misma como fuera de su mundo, ¿no? Entonces, el alma en Platón vive de desazón en desazón, porque cuando cree que ha cumplido con un deseo, sabe que ese deseo después se multiplica en otro, y en otro, y en otro, y nunca puede llegar a una plenitud. La única manera de acceder a la plenitud en Platón es desprendiéndose del mundo sensible e intentando el ascenso hacia el mundo inteligible. En cambio, en Aristóteles, de ninguna manera Aristóteles desprecia el placer. Lo que desprecia es las personas que solamente creen que el placer es lo único que debe buscarse, ¿no? Pero Aristóteles es mucho más contemporáneo, digamos, mucho más, si ustedes quieren, sensato o normal, ¿no? Bueno, ¿estamos? ¿Nos Sí, ¿le puedo vamos? hacer una última pregunta? Pero para eso estoy, mija. Podríamos decir entonces que Aristóteles, nada que ver con esto, me quedé anteriormente, de que Aristóteles considera la virtud con los géneros del alma. ¿Los géneros del alma te referís a qué? A cuando habla de las pasiones, las facultades. Ah, bueno, porque vieron que en Aristóteles tenemos virtudes éticas y virtudes dianoéticas, ¿no? Yo no Claro. quiero complicarles la existencia. Las virtudes éticas tienen que ver con que podemos orientar a través de esas virtudes las pasiones. En cambio, las dianoéticas tienen que ver con el conocimiento. Es como que las dianoéticas ya las tenemos que desarrollar. En cambio, las éticas sirven como, por ejemplo, vos tenés la templanza, es el justo medio entre el ascetismo, o sea, los que no tienen ningún contacto físico con nada, y los libertinos. El justo medio es la templanza. O sea, son aquellos, los templados, somos las personas templadas son aquellas que, si bien le dan un lugar al placer, de ninguna manera hacen depender su vida de la obtención del placer. Eso sería una persona, un incontinente o, bueno, un destemplado. Y lo otro son los que niegan absolutamente todo placer físico. Sería una zeta, ¿no? Okay. En ese sentido, tenemos en el alma una división que tiene que ver con las capacidades, ¿eh? Que dan lugar a lo que se llaman virtudes dianoéticas o éticas. Tienen un lindo cuadrito en
en el video, ¿sí? También debe Ujú. estar en el texto de Carpio también. Miren que para Aristóteles entra el texto de Carpio, no solamente el módulo y lo que está en el video, sino el texto de Carpio. Ok, gracias. Bueno, nos despedimos, abrazamos. Sí, profe. Muy buena la clase. Perfecto. ¿Algo más? Miren Ahí, profe, le que preguntan por qué texto soy un bien entra. escaso, ¿eh? ¿Listo? El parcial lo manda por mail, ¿no? Sí, sí, obvio, sí. Perfecto. ¿Estamos? ¿Nos vamos? Sí. Bueno, nos vemos próximamente. ¿Mm? Perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, chao. Chao, profe. Gracias.